Buenas tardes, licenciado. Yo le voy a hablar sobre qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos que tenemos básicamente por existir, no están garantizados por ningún estado y son inherentes. Es decir, no importa de qué nacionalidad seas, si eres de tez morena, eres tez blanca, dónde radicas, el lugar, al igual que el sexo, el origen de nacionalidad, la pertenencia étnica, el color, la región, la lengua o cualquier otra condición. Lo único importante es que nosotros seamos humanos. Y también podemos decir que todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. ¿Quién garantiza el ejercicio de los derechos humanos? El Estado es responsable de respetar, garantizar, promover el ejercicio de los derechos humanos. Respetarlos significa no interferir con áreas específicas de la vida individual. Garantizarlos implica adoptar las necesidades necesarias para lograr su satisfacción en la población y asegurar la prestación de determinados servicios con normas que establezcan la obligatoriedad de su cumplimiento. Mi nombre es Elena López Mamani y vamos a hablar sobre los derechos internacionales e internos. Los derechos internos son el conjunto de normas que un determinado país tiene. En cada país existen diferentes derechos. Entre ellos hay algunos derechos que son obligatoriamente que cada país debe cumplir. A esto se le llama lo que son los derechos internacionales. El derecho internacional establece las obligaciones que deben tener dichos gobiernos, las medidas que deben tomar y en las situaciones que deben actuar. El derecho internacional tiene el fin de lo que es promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. La ONU y la ONU ayudan a que los derechos internacionales se cumplan, con el fin de que crean lo que son figuras jurídicas. Entre ellas está lo que es la mediación y el arbitraje. La mediación es una forma de solución a través de propuestas. El arbitraje es una solución a través de una asamblea jurídica, es decir, de un tribunal, en la cual van a buscar una solución definitiva. También el derecho internacional se basa en lo que son las reglas, valores e ideas. A eso se los llaman principios, en la cual en el principio está la dependencia. ¿Qué quiere decir? Que cada país debe tener exclusividad y autonomía. También está lo que es la igualdad. Los derechos y obligaciones deben ser cumplidos para todos. También está lo que es la abstención. Ningún país debe intervenir con otro país. Entre el derecho internacional estaba basado por lo que son las costumbres y los tratados. Las costumbres han ido evolucionando según va pasando el tiempo. En cambio, el tratado son acuerdos que tiene uno o dos países. Exponer qué es el derecho interno. Es el ordenamiento jurídico de un Estado, entendiéndose así como el conjunto de normas que regulan las relaciones. Esto es de un país determinado. Ejemplo, en Bolivia se defiende mucho la cultura boliviana, especialmente en las identidades culturales. Pero esto solo va a ser aplicado en Bolivia, no va a ser aplicado en Argentina, en Francia, en otros países, nada. Solo es a nivel nacional. Solamente los bolivianos tenemos que cumplir con este derecho, con esta obligación de cuidar nuestra identidad cultural, valorar. A eso se refiere el derecho interno.
En otras palabras, también se podría decir que el derecho interno ayuda o crea normas o leyes que solo aplican a nuestro país boliviano. No puede ir a otro país exigiendo estas leyes porque no es a nivel interno, es a nivel nacional. ¿Por qué causa surgieron los derechos humanos? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, fue el resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Sí, los derechos humanos siempre han existido, solo que fueron reconocidos hasta el 10 de diciembre de 1948. Fueron reconocidos con el fin de evitar las grandes tragedias que sufrió la humanidad durante esos años de la Segunda Guerra Mundial. Los derechos humanos fueron nombrados como la Carta Magna por la esposa del presidente norteamericano y establecía que todo ser humano tenía derecho a la vida, a la libertad, a la justicia, a la propiedad. Las características imprescriptibles tienen carácter permanente, no pueden desaparecer o dejar de ser reconocidos. Las universales indivisibles se aplican todas a las personas sin distinción, independientes e integrales. Estos están articulados todos entre sí, de modo que la realización de un derecho es condición necesaria para la concreción de los otros. Dinámicos e históricos resultan de la progresiva toma de conciencia de los seres humanos sobre los derechos y conquistas frente al abuso del poder público, inalienables, son irrenunciables, constitutivos de la condición humana, no pueden ni deben de la persona y no es posible renunciar a ellos. Los tipos de derechos humanos: derechos de primera generación, derechos de segunda generación y derechos de tercera generación. Los derechos de la primera generación o derechos civiles y políticos se refieren a los primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e internacionales. Los derechos de la primera generación son los derechos civiles y políticos que son vinculados a la libertad de los ciudadanos, la participación política y tutela ante los abusos del Estado. Como ejemplos tenemos el derecho al voto, derecho a la libertad de expresión, derecho a la reunión y religión, derecho a la igual protección ante la ley. Los derechos de la segunda generación tienen como objetivo garantizar el bienestar económico, político y cultural de la población. Es así que estos se basan en los derechos, pero los cuales deben garantizar el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, el derecho a la protección de la maternidad y de la infancia. Estado de bienestar se refiere a aquel que asume la responsabilidad y la prestación de un gran número de servicios, como por ejemplo la educación o sanidad. Es así que el estado de bienestar surge con esta idea desde que los trabajadores comienzan a hacer valer sus derechos para que estos puedan ser reconocidos a nivel internacional, y ya en el siglo XX la noción de lo que es un estado de bienestar se vuelve más potente, y a lo cual ya el Estado comienza a responsabilizarse de varias de las necesidades primarias de los trabajadores para que ellos puedan tener una vida digna y que el país también pueda desarrollarse de manera avanzada para que estos ya no estén en condiciones precarias. Los derechos de la tercera generación. El hecho generador de lo que es los derechos de la tercera generación es la globalización. Estos derechos son aquellos que surgen de los acuerdos de la comunidad internacional y que se basan en la idea de la solidaridad entre pueblos. Es así que algún ejemplo de ello es, por ejemplo, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo sostenible, la cual va de la mano de la ONU. Luego el derecho al medio ambiente sano, que son pilares de este conjunto de derechos más actuales. Luego la autodeterminación de los pueblos, es decir, que los pueblos, cada uno pueda tomar sus propias decisiones. Derechos y obligaciones. Los derechos humanos incluyen tanto como derechos como obligaciones. Los estados asumen la obligación y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos.
La obligación de respetar significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos hacia los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. También se debe respetar todos los derechos humanos de los demás.